Hacía muchos años que yo no escuchaba esta melodía y la vengo a oír de nuevo en Paraguay. Gracias a las dos por vuestra interpretación y sobre todo por el contenido de las palabras de Seino. ¿Quién no espera otro tiempo y otro lugar? Cada uno de nosotros vivimos precisamente en esa situación. El Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y esta voz del amado suena ya en la noche del mundo, y yo sé que Él viene. Y estoy esperando, vosotros también conmigo, esperando el momento de la partida, en donde el pastor, el gran pastor de las ovejas, recoja a su rebaño y nos congregue con los que ya están en su aprisco celestial, para que estemos todos con Jesús. Es el aliento de mi vida y de la vuestra, la razón del caminar cotidiano, la superación de las pruebas. El apóstol dice que toda la aflicción es algo momentáneo y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, en medio de las pruebas más intensas, de las lágrimas más densas, de la tristeza más profunda. El creyente levanta los ojos al cielo y dice: sí, Señor, hay otro tiempo y otro lugar para mí. Que Dios os bendiga. Que la voz puesta al servicio del Maestro sea para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre. Ahora, mientras esperamos ese tiempo y ese lugar, mientras caminamos con los ojos puestos en el cielo y transitamos por el mundo, el Señor dice, Juan capítulo 17 y versículo 18. Mientras buscáis el pasaje, mientras encontráis el Evangelio según Juan, es fácil de encontrarlo, se lee muy a menudo. Cuando llegáis a ese capítulo, mientras buscáis el versículo, quiero que notéis algo muy interesante que hay en la oración de Cristo en Juan 17. Dije el otro día que la oración del Señor es la oración de un siervo que viene a rendir cuentas delante del dueño que le envía y le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y después de esa obra que hice en tu nombre, la obra de la cruz es lo único que queda, va a traer como consecuencia un pueblo nuevo. Un pueblo del que yo quiero que tenga unas características esenciales. Y el Señor Jesús pide a su Padre, habla a su Padre de 10 características que son las características que tiene que tener la Iglesia en el tiempo presente. La primera característica: Padre, no quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo con vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, yo quiero no un pueblo unido por tradiciones y sistema, quiero un pueblo unido en una forma tal que solamente la unidad tuya y mía sea la unidad de ese pueblo, y habla de unidad. Padre, quiero un pueblo que descanse solo en tu palabra, afirmado en tu palabra. Las palabras que me diste les he dado, y así va desarrollando. Pero en medio de las peticiones al Padre sobre ese pueblo hay un mandamiento. Mira el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. No está diciendo quiero hacerlo, dice lo hice. De la misma manera como tú me envías a mí al mundo, así yo los he enviado a ellos. La primera pregunta que yo tengo que formularme frente a este versículo es esta: ¿cómo fue, para qué fue, por qué razón fue enviado Cristo? La respuesta es una respuesta amplia, una respuesta múltiple. La primera respuesta que tengo que dar a eso es que Cristo es la manifestación, es Dios en manifestación de gracia. Cristo es enviado al mundo para manifestar la gracia de Dios. Y cuando Juan inicia este Evangelio, dice qué cosa fue la que le impactó de la vida de Jesús. Y dice en 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la gracia irrumpe en Cristo y la gracia se extiende. Y la gracia conduce a Cristo a la cruz. Cristo es enviado en misión de salvación.
Yo no soy enviado en misión de salvación. ¿Por qué? Porque ya la salvación está hecha. No hay otro Salvador, no es necesario otro sacrificio. Pero Cristo es enviado en misión testimonial. Y en ese capítulo 1, versículo 18, dice que Cristo ha revelado, ha declarado, ha manifestado al Padre. Y cuando voy al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Cristo me encomienda a mí la misión de revelación y me dice: vosotros me seréis testigos. Por tanto, como el Padre me envió, yo ya los he enviado para que sean mis testigos. Pero Cristo es enviado al mundo también en misión evangelizadora. Es el gran misionero. Viene del cielo con una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio. Y cuando tú abres el Evangelio según Marcos y comienza los relatos de la biografía, de las pinceladas biográficas del Maestro, Marcos lo presenta de esta manera: Jesús viene predicando el Evangelio. Por tanto, Cristo viene en misión evangelizadora. El Evangelio de la gracia es el mismo Evangelio en todas las dispensaciones de la humanidad. Algunos quieren decir por ahí que el Evangelio de la ley no es el Evangelio de la gracia y que el Evangelio del reino no es el Evangelio de la gracia, pero creo que están equivocados, porque el Evangelio es el Evangelio eterno. ¿Qué significa? Que parte de Dios y viene al mundo. Es un evangelio que tiene un mensaje pronunciado de distintas maneras en la historia de la humanidad. Pero el mismo evangelio que proclama al Salvador y la salvación por Cristo en el día de hoy, lo predicó Noé, diciendo a los hombres que se refugiasen en el arca. Y la Escritura llama a Noé pregonero de justicia. Y cuando al final del tiempo en el Apocalipsis se habla del Evangelio, se coloca la proclamación en manos de un ángel que tiene en sus manos un libro que contiene ¿qué cosa? El Evangelio eterno. De ahí que Pablo diga en la carta a los Gálatas: no hay otro Evangelio. Y si alguno quiere anunciaros un Evangelio que no sea el que os hemos predicado, sea anatema. Cristo viene con un ministerio de evangelización, de misión. Va llevando el Evangelio a las aldeas, a las ciudades, por donde hay personas, Él predica el Evangelio. Y de pronto el misionero celestial es recogido a la gloria. El Señor es levantado de la tierra y ascendido al cielo. El Hijo de Dios, revestido ya de inmortalidad, con el cuerpo de resurrección, es ascendido a la majestad de las alturas y se ha sentado en el trono de Dios. Jesucristo el Señor, dice Hebreos, traspasó los cielos. No está diciendo el escritor de los Hebreos otra cosa que la gran verdad bíblica. El trono de Dios no está en el cielo, está sobre los cielos. De manera que el Hijo de Dios traspasó los cielos primero, segundo y tercero, según la forma interpretativa de la teología judía, y se sentó sobre los cielos en el trono de Dios. Y este Jesús tiene derecho para mandar, porque es el Señor. Cuando Cristo es resucitado, el apóstol Pablo dice estas palabras acerca de él: le fue dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Aquel Jesús de Nazaret que camina por los caminos polvorientos de la Palestina, los hombres lo miran sin atractivo, porque no tiene en sí la impronta del rey que ellos esperaban, pero es el rey. Y este hombre Jesús de Nazaret, manifestación humana de la persona divina del Hijo de Dios. Jesucristo es una persona divina humana, todos lo sabéis bien. Tiene dos naturalezas en su persona. La naturaleza divina, que la tiene eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana, que es asumida en el tiempo histórico de los hombres por concepción en el seno de María. De manera que este Jesús de Nazaret, que es la naturaleza humana de la persona divina del Hijo de Dios, aparentemente como hombre lo ven sin atractivos, pero él dice a su padre: Padre, dame la gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. No se está refiriendo a la naturaleza divina, se está refiriendo a la naturaleza humana.
De manera que la naturaleza humana de Jesús resucitado tiene en sí la gloria que le corresponde a su condición. Y cuando Juan ve a Cristo en Apocalipsis, en la manifestación del capítulo 1 y del capítulo 1 de Apocalipsis, y después capítulo 4 y capítulo 5, cuando ve ahí al Señor Jesús, lo describe como el glorioso, el impresionante, el lleno de gloria, que frente a él cae de rodillas y dice, teniendo miedo de ser muerto, y no se atreve a mirar al Señor. Este es Jesús, el Señor, el que tiene autoridad. El gran discurso después de la cruz, el discurso de la resurrección, es un discurso de autoridad. De manera que Jesús dice a los suyos, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad que yo tengo, os envío. Id a las naciones y predicad el Evangelio. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que podáis llevar la misión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es verdad que la promesa de Jesús tiene que ver con la relación de Cristo con su pueblo. Es verdad que cuando el pueblo de Dios se reúne, Cristo está en medio de ellos. Es verdad, es verdad. Pero específicamente esa promesa de Cristo tiene que ver con misión, con predicación del Evangelio. Yo empeño mi poder en esta misión y os envío. ¿Y nos envías a dónde, Señor? Os envío al mundo. ¿Al mundo? ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo tiene varios conceptos en la Biblia. Pero específicamente Cristo está refiriéndose a ese lugar donde los hombres perdidos en delitos y pecados están. A ese sistema bien organizado por Satanás utilizando el pecado para oposición directa a Dios. A ese sistema que tiene un príncipe del poder de las tinieblas. A ese sistema que tiene una teología propia, la teología del no Dios. A ese sistema que para ellos la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz es locura. A ese mundo te envía a ti y me envía a mí. Y nos envía ¿cómo y para qué? Para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas a los perdidos, para alcanzar a los extraviados, para anunciar a los que no tienen esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. El mandato de Jesús es incuestionable para todos los cristianos. Yo quiero ser claro, procuro ser claro siempre. Es posible que a veces no os guste lo que digo, pero no puedo dejar de decirlo, porque quiero ser fiel al Señor. No hay ningún creyente que no tenga la obligación de misión, porque el que tiene autoridad como Señor ha dicho, yo los he enviado. Si tú no tienes en tu vida el concepto de misión y el sentimiento de predicar el Evangelio y el deseo de alcanzar a otros, tienes que preguntarte si Cristo vive en plenitud en tu vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué Él dice esta tarde a todos nosotros una vez más, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado? ¿Crees que tienes la obligación de predicar el Evangelio? Alguien me dice, ¿por qué estás diciendo obligación? ¿Acaso no es voluntario? Sí. El Señor no me va a tomar, perdonadme, lo digo muy coloquialmente, no me va a tomar las orejas y me va a llevar al medio de la plaza principal aquí en Asunción, me va a decir, predica el Evangelio. No lo va a decir. Pero va a poner por su espíritu carga en mi alma. Por eso, o para eso, el apóstol Pablo dice, me es impuesto